Y claro, esto que están marcando ustedes, que estamos marcando en este rato de programa, son los claroscuros de una cuarentena que nos sorprendió mientras intentábamos salir de ese famoso túnel. 4 años esperando salir del túnel. Alberto Fernández no llegó a instalar ni siquiera a instalarse y a instalar sus funcionarios en todo el territorio nacional cuando esta pandemia del coronavirus condicionó cada una de las acciones del gobierno, incluso las negociaciones por la deuda, que en ese momento parecían urgentes, hasta hace un par de semanas parecían urgentes y que por supuesto pasaron definitivamente a un segundo plano. La agenda política se transformó en una carrera en contra del tiempo en todo sentido, para aplanar esa curva frenando la cantidad de casos que tantas veces nos han explicado y también para fortalecer un sistema de salud que había sido abandonado por el macrismo, una tarea titánica. Recordemos que no teníamos ni siquiera Ministerio de Salud. La pandemia nos sorprendió mientras intentábamos normalizar nuestra vida como país, en muchos casos como familias, trabajadores y trabajadoras despedidas, informales, viviendo de changas, precarizados, familias endeudadas, empobrecidas, familias en situación de calle, jubilados endeudados y empobrecidos. Esa era y esa sigue siendo la situación de fondo. Si bien hay una intención clara por parte del presidente de obviar la pesada herencia recibida, yo creo que no se puede comprender lo angustiante de esta actual situación para millones de argentinos y de argentinas sin remitir al punto de partida. No podemos dejar de tenerlo en cuenta. No todos están en esta cuarentena en condiciones de cerrar la puerta abastecidos de comida y entregarse a una serie de Netflix o a un libro. Aquello que muchos juzgan como el peor de los castigos, termina siendo un privilegio que muchos más no pueden cumplir a rajatablas. Quedarse quietos para cuidar su salud. ¿Quién no quisiera? Quedarse quietos y quietas para cuidar a los suyos, para cuidar a sus hijos. Cerrar la puerta es un acto imposible para los que no tienen casa. Lavarse las manos con agua y jabón, incluso, es un mandato inaccesible para muchos argentinos que hoy no tienen acceso, por ejemplo, al agua potable. ¿Cuántos días, cuántas semanas pueden resistir familias hacinadas y sin las necesidades básicas satisfechas? De eso estamos hablando. Es necesario tener en cuenta la dolorosa inequidad a la que lamentablemente nos acostumbramos en la Argentina. Este es el gran tema del aislamiento obligatorio, el gobierno lo sabe y viene aplicando medidas y estudiando otras en ese sentido. Atender la salud es prioridad para el gobierno y ese es un dato tranquilizador. Por supuesto que subyace la pregunta, ¿podrá un Estado endeudado y empobrecido hacer lo suficiente para contener la emergencia social que antecede y que recrudeció con esta pandemia? Probablemente para esto se necesite de todos y de todas. No alcanzará solamente con los esfuerzos del gobierno. Hay sectores de poder que no pueden hacerse los distraídos. En el conurbano, como en las villas y asentamientos de las provincias, existen viviendas precarias donde la situación de convivencia es imposible. Los merenderos, lo repasábamos recién, los comedores que asisten a cientos de familias están mostrando preocupación, tienen mayor demanda y la mercadería se está terminando. La buena noticia, el punto claro, si quieren aquí, que me parece está escondido injustamente entre tanta información que recibimos a diario, es que la solidaridad goza de buena salud. Hay muchas mujeres y muchos hombres, muchos jóvenes poniéndole el cuerpo y asistiendo a aquellos que menos tienen en este momento. Ayer el presidente mantuvo una reunión con curas villeros y con el grupo de curas Opción por los Pobres, obviamente para mantenerse al tanto de lo que ocurre en las villas, fundamentalmente. Por otro lado, el ministro Arroyo tuvo una reunión con intendentes del conurbano y con organizaciones sociales, nos contaba recién Juan Marino que estuvo en esa reunión, también para escuchar qué está pasando y para mejorar la asistencia de esas barriadas y evitar esas postales que preocupan, postales de amontonamiento y de necesidades muy concretas. Hay fondos, unos 300 millones de pesos, esto es lo que trascendió luego de la reunión, para asistir a esos distritos de la provincia de Buenos Aires. Independientemente de eso que llaman grieta, parece en este momento que todos estamos de acuerdo en qué es lo mejor para el país. Algo que ocurre pocas veces en la historia. Me parece que es algo que vamos a agendar para contar en los años por venir. Hoy todos parecemos coincidir en lo importante es que tener un Estado fuerte,
un Estado presente, mirando a la ciudadanía, porque si querés chequear qué pasa en este momento con el Dios mercado o con el sector privado, bueno, a nadie le quedan ganas ni palabras posibles, para defender teorías de mercados libres, supuestos generadores de riqueza, copas que derraman y estados en retirada. En este abanico tan grande de realidades se presentan conflictos de difícil resolución. Los jubilados o los trabajadores desocupados que no tienen tarjeta de débito o manejan cuestiones digitales. ¿Cómo asistirlos? En eso se trabaja. Los que están en la más absoluta soledad y son parte del grupo de riesgo. ¿Cómo se los asiste? Las mujeres víctimas de violencia de género que están encerradas con sus agresores. Ayer hubo por lo menos, digo por lo menos, porque me rijo por las noticias que fui viendo en los medios de comunicación y en algunos casos no pude comprobar, se hablaba de la muerte de una mujer, pero no pude comprobar que se tratara de un femicidio. Pero al menos 4 femicidios se confirmaron. Yo no digo que todos estos sean facilitados por este cuadro de aislamiento, pero cuánto más difícil es huir de una situación de violencia, cuidando la integridad de niños en muchos casos, en una situación de puertas cerradas. Hay que saber señalar además a los que están tensando todavía más esta situación, porque hay un sector de vivos a los que no les importa para nada, no les importaría para nada que esto se desmadre o que esto explote. Los formadores de precios, entre ellos, especuladores que están muy lejos de entender el concepto de solidaridad, ni siquiera el concepto de humanidad les cabe. El gobierno tuvo que sacar a trabajadores de la FIP a testear lo que pasa en las góndolas, precios exagerados, faltantes, abusos en todo el territorio, los estamos repasando. Es necesario que se les ponga un límite claro ahora. Las advertencias no son suficientes. En este contexto, Techint desvinculó 1.500 trabajadores en la semana y la situación, dicen, podría ser peor todavía. ¿Es que no tiene margen Techint para ser solidario después de haber facturado tanto a costillas de todos nosotros? Se le pide al sector de los bancos solidaridad para que empresarios y pymes puedan acceder a financiamiento a una tasa razonable y sostener su personal, que esta situación no lo lleve al cierre. ¿Entiende el sector de los bancos el idioma de la solidaridad? Los operadores de siempre defendiendo intereses creados y cuestionando la decisión del gobierno de que primero la salud y después la economía. ¿Qué intereses están defendiendo? Me puedo preguntar, ¿no? Son muy diferentes, me parece, a los que manejamos la mayoría de nosotros, las prioridades que manejamos. ¿Qué intereses están defendiendo estos tipos? ¿Cuánto mejor sería la situación hoy si ellos colaboraran? Imagínate si los precios no estuvieran subiendo, si no intentaran quedarse descaradamente con cada peso que para bancar la crisis el gobierno le está poniendo en los bolsillos a los sectores más humildes. Por suerte la Argentina es mucho más grande que eso. Una grandeza que no se mide con billetes, sino con actitudes, con compromiso. Hay miles de argentinos siendo solidarios, asistiendo en la miseria a sus pares, pensando estrategias para colaborar. Hay miles de exceptuados laburando, porque son necesarios hoy más que nunca, médicos, fuerzas, recolectores de residuos, periodistas, imposible nombrarlos a todos. Son los claroscuros de nuestro país. 93% de cumplimiento de la cuarentena. Estamos todos esforzándonos aquí. Yo quiero decir que habitualmente soy optimista, pero no creo que en este caso se trate de optimismo. Hay quienes tienen la esperanza de que al final de esta cuarentena sea algo más que las circunstancias lo que cambie. Hay quienes esperanzan con que salgamos diferentes, que veamos las cosas de otra manera. Incluso algunos aventuran al final de eso llamado grieta. Y de verdad a mí me cuesta mucho imaginarlo así. Probablemente muchos argentinos o argentinas salgan más convencidos de cuál es el rol del Estado o de la soledad de los laburantes ante el modelo neoliberal que concibe la salud como un negocio y al ser humano como una variable. Eso sí es probable. Pero los tipos que tienen el poder están demostrando que no los cambia nada. Son tan mortales como cualquiera de nosotros, pero no quieren dejar de juntar plata hasta el último minuto, a costa de lo que sea, a costa de la miseria, de la enfermedad, de la muerte ajena. Nada importa. Tampoco nada cambia, y esto por suerte, en aquel que cree que la patria, que la sociedad se construye siempre con el otro, los eternos convencidos de que la salida sí o sí es colectiva.